Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Soy Gabriel Arredondo, ingeniero civil y profesor de diseño sismo resistente. En esta oportunidad les voy a enseñar a verificar al vuelco los muros portantes y a dimensionar las columnas del tanque. En primer lugar, tendremos que analizar el plano de estructura, ya sea la planta baja o la planta alta. Recordemos que en la planta baja, cuando determinamos los muros portantes, también tuvimos como condición para encontrar cada muro portante que tuviesen una vinculación superior rígida que le llamábamos losa de hormigón armado, o mejor dicho, esa condición la cumple con la losa de hormigón armado que vincula cada uno de los muros portantes. En el caso de la maqueta que ustedes realizaron en actividades anteriores, ese diafragma rígido lo representamos con un cartón que al aplicarle la fuerza sísmica movía todos los muros portantes por igual y es el encargado de distribuir la fuerza sísmica en cada uno de los muros portantes. Bien, vamos a tomar una columna al azar de la planta alta, pero antes vamos a ver que en esta planta alta la cubierta es flexible, entonces no existe esta vinculación a través de la cubierta, pero sí podemos tener vinculaciones a través de las vigas. Vamos a ver de qué se trata. Tomamos esta columna, por ejemplo. Vamos a agrandarlo. Ahí está. Tomamos esta columna y vamos a ver cuando aparece el sismo. Sabemos que el sismo lo representamos a través de una fuerza y esa fuerza hace que los elementos estructurales se deformen. Imaginemos una fuerza en esta columna, una fuerza en el sentido de las I. ¿Sí? Entonces nuestra columna puede deformarse hacia arriba en este caso o hacia abajo según la dirección del sismo. Pero como tengo una viga indicada acá y una viga indicada acá en la parte superior de la columna, no se va a poder deformar. En el sentido de las X pasaría exactamente lo mismo. Si bien tengo la viga en este sentido, pero cuando la columna quiera deformarse para un lado o para el otro, para la izquierda o para la derecha, esta viga, como está perfectamente encadenada, y aquí vemos cuál es la función de los ganchos en la armadura, no se va a poder deformar para ninguno de los dos lados. Ahora volvamos a la planta baja. Sabemos que esto no puede suceder en las columnas que están vinculadas con la losa, porque al estar vinculadas con la losa, justamente eso, no pueden deformarse en la parte superior de la columna para ninguno de los lados porque la losa los mantiene en su posición. En este ejemplo tenemos en la planta baja una cochera con cubierta liviana. Aquí la estamos viendo mejor. Bien, vamos a tomar una columna como ejemplo, esta columna que está aquí. Fíjense, aquí tengo la columna C1. Sabemos que no hay una losa que lo vincule con ningún otro elemento, pero tenemos en la dirección I una viga que la vincula. Fíjense, si esta columna quisiese moverse hacia arriba o hacia abajo, mirándolo en la planta, no podría hacerlo porque tengo esta viga de hormigón armado que está sujetando a la columna en la parte superior, porque estamos hablando de la viga de techo. Y en la parte inferior tengo la viga de fundación que también lo vincula, pero en este caso no le prestamos mucha atención. En el sentido de las X, fíjense, no tengo vigas. Entonces, cuando el sismo viene en este sentido, en la dirección X, pero en cualquiera de los dos sentidos, izquierda o derecha, la columna tiende a deformarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso es lo que tengo que verificar. Bien, entonces aquí dibujé la columna C1 con el paño de mampostería que tengo a la izquierda, el paño de mampostería que tengo a la derecha, las longitudes correspondientes que la saqué del plano, la altura que la saqué de los cortes y la columna en el centro. Bien,
¿Qué pasa cuando tenemos el sismo en la dirección opuesta al plano de la pantalla? Esta columna en la parte superior se vendría hacia adelante, hacia mí, o se iría hacia adentro de la pantalla. Cuando esto ocurre, el muro tiende a acompañar a la columna, ya que está pegado, entre comillas, en la mampostería a esta columna. Entonces aparecen en los paños de mampostería fisuras y me queda determinado un triángulo que a su vez sería la mitad, cada triángulo sería la mitad del paño correspondiente, y los dos triángulos juntos formarían un gran triángulo que acompaña a la columna en su movimiento. Para poder simplificar todos nuestros cálculos, vamos a decir que la parte del muro que está pegada a la columna y que acompaña al movimiento es este rectángulo en lugar del triángulo anterior. Este rectángulo que está rayado en celeste, con una longitud L que va justo desde la mitad de un muro hasta la mitad del otro, incluyendo vigas y columnas. Fíjense entonces tenemos el muro y las columnas con la parte celeste, que es la parte que vamos a tener en cuenta, y ahora vamos a dibujar el esquema estructural de esa columna C1. Fíjense, el eje de la columna con la altura correspondiente, la base que la representamos con un empotramiento y una fuerza en la parte superior que sería la que representará al sismo, o sea que será una fuerza sísmica. En este caso le llamamos fuerza sísmica de la parte. ¿Cómo determino esa fuerza sísmica de la parte? Bien, muy similar a lo que hicimos en la fuerza sísmica total para todo el edificio. Vale aclarar que esta fuerza se llama fuerza sísmica de la parte porque solamente está afectando a la parte que estoy determinando. ¿Y cómo la calculo? Con esta formulita, el coeficiente sísmico de la parte por el peso de la parte. ¿Cómo determino el peso de la parte? Y tiene que ver con lo que estuvimos explicando recién. El peso de la parte entonces lo determino como el volumen de esta parte rayada en celeste, donde tengo 0,20 que es el espesor del muro, el largo L, ya sabemos que es la mitad para cada lado, por la altura H. Todo esto, que es el volumen, lo multiplico por el peso específico de la mampostería, que vamos a considerar 1800 kilogramos por metro cúbico. En este cálculo hacemos una aproximación y decimos que, o asumimos que todo este volumen está compuesto por ladrillo exclusivamente o por mampostería exclusivamente. Sabemos que no es así, tenemos columnas y tenemos vigas de hormigón armado, pero como estamos haciendo un cálculo bastante aproximado, también en este caso va a ser aproximado con respecto a los materiales con el que está constituido este volumen. Y sabemos que el peso específico del hormigón no es mucho más diferente a 1800, entonces el error va a ser mínimo y no afecta en este caso. Por eso es que consideramos que todo este volumen está compuesto por ladrillos. Bien, si ya tengo el peso de la parte, ahora me toca determinar el coeficiente sísmico de la parte. Bien, vamos al Código de Construcciones Sismo Resistente del 87, en el artículo 471, y allí habla de la fuerza sísmica de la parte, y esta es la formulita que vimos recién. Vamos a ver cómo determinamos el coeficiente sísmico para la parte o componente de la construcción. Aquí tenemos dos fórmulas, vamos a utilizar la segunda, donde el coeficiente sísmico de la parte es igual a estos tres coeficientes. Cada uno de esos coeficientes tiene un nombre, aquí lo vemos. Gamma R será el factor de riesgo, que se determina según estas tablas. Gamma EP es el coeficiente de estructura, y C sub P0 es el coeficiente sísmico límite según estas tablas.
Entonces tenemos que hacer igual que hicimos para determinar el coeficiente sísmico total de toda la estructura, pero esta vez teniendo en cuenta que es una columna que está empotrada en la base, libre en la parte superior y que está constituida por hormigón armado. Entonces en cada uno de esos coeficientes o en cada uno de esos artículos vamos a encontrar coeficientes diferentes según el tipo de estructura, según las características, y tenemos que elegirlo en función de lo que acabamos de decir. Una columna empotrada abajo de hormigón armado y libre en la parte superior. Bien, si ya conozco el coeficiente sísmico de la parte, el peso de la parte, ya tengo la fuerza sísmica total para el elemento. Como es un solo elemento, esta fuerza sísmica total está actuando en ese elemento. Bien, ¿cómo determino el momento flector máximo para esta columna? Sabemos que la fuerza está aplicada en la parte superior, la altura ya lo vimos en el dibujo que tengo aquí arriba, la altura del muro. Entonces el momento es igual a fuerza por distancia. En este caso la fuerza es la fuerza sísmica de la parte y la distancia sería la altura del muro, o la distancia desde la fuerza hasta el empotramiento. Ese sería el momento flector máximo. A partir de aquí, esta columna flexionada que trabaja como una viga a flexión simple, la voy a tener que dimensionar de igual manera que hicimos en hormigón armado. Entonces les voy a dejar un enlace del video de hormigón armado donde van a poder recordar cómo se calculaban las vigas en esa materia que tenían en quinto año, y podrían ver el video a partir del minuto 5:42. Por eso dejé esta anotación acá. El enlace va a estar al final de este video. Fíjense, tenemos que ver algo antes. Estas son las dimensiones de la columna. Por lo general las columnas son cuadradas. ¿Cuál sería la dimensión? ¿O cuáles serían las alturas que usábamos para las vigas? En este caso ya no van a ser alturas, van a ser distancias. Cuando yo le aplico la fuerza sísmica al elemento, en este caso la columna, fíjense, la columna tiende a deformarse en este sentido que estoy indicando. ¿Sí? Hay una cara traccionada y una cara comprimida. La cara traccionada es la que se alarga y la cara comprimida es la que se acorta. Lo hemos visto en hormigón armado. Por eso es que al determinar la armadura por flexión, colocamos la armadura en la parte traccionada, en la cara traccionada de la columna. Aquí estamos viendo la sección transversal, o sea que lo estamos viendo desde arriba. Bien, ¿cuáles son las distancias? Entonces, ahora sí, vemos. Desde la cara comprimida hasta la cara traccionada sería la distancia D, que antes le llamábamos altura total. Desde la cara comprimida hasta el eje de la armadura tenemos lo que antes le llamábamos la altura útil. Con estas medidas ustedes van a tener que trabajar para poder dimensionar esta columna como si fuera una viga. Otra distancia que van a determinar es el ancho B, que sería esta distancia que está acá. Como las columnas son cuadradas, sabemos que sería de 20 por 20. Y si no la sabemos, lo tenemos que sacar del plano de estructura. Allí es donde vamos a ver las medidas necesarias. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza sísmica viene en el otro sentido? Tal como podemos ver ahora. En ese caso, la cara traccionada sería otra, pero la armadura sería la misma. Entonces, calculo una sola vez la armadura y no solo la coloco en la parte traccionada, sino que la coloco también al finalizar en la parte que antes era comprimida, pero en algún momento puede ser traccionada. Por eso vemos el siguiente dibujo con la misma armadura repetida. Otra cosa importante que tengo que tener en cuenta es que al finalizar el dimensionamiento de la columna, tengo que hacer el dibujo donde figuren a escala, por supuesto, las dimensiones de la columna, las dimensiones de la armadura, donde aquí no he colocado el diámetro ni la cantidad porque no están calculados, pero ustedes sí tendrían que hacerlo,
tenemos que colocar el ancho y ubicar los muros. Es muy importante porque de esta manera, cuando el constructor vea el detalle, sabrá en qué sentido van las armaduras. Si yo hubiese colocado la armadura en el otro sentido de manera errónea, cuando venga el sismo, lo primero que va a colapsar es ese muro porque la armadura está mal colocada. Y este es un error muy común en la construcción, o una falla en la dirección técnica. Y seguramente ustedes, cuando han ido a obra, en algún momento les han pedido que verifiquen si la armadura está bien colocada conjunto con los planos de estructura. Es decir, mirando el plano de estructura, verificar si lo que está hecho en obra es lo que corresponde. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular y a la hora de hacer el detalle, porque el detalle es el que sirve para verificar cómo está hecho en obra, y de eso dependerá que colapse o no la estructura en el caso de sismo. Entonces recuerden, esta parte del cálculo finaliza cuando tengo dimensionada la columna y dibujado el detalle correspondiente. También es importante indicar cuál es la columna que está representada en ese diagrama o esquema de estructura. Bueno, entonces, este cálculo, que es la verificación al vuelco de muros, hay que realizarlo en todos los muros que tengan posibilidades de colapsar por vuelco. O sea que tengo que encontrar todas las columnas que cumplan características similares a la columna 1, como vimos en este gráfico. Puedo encontrarme el caso en que tenga una columna en el extremo, como esta columna que veo aquí, donde tendré que determinar el volumen de todas las partes que están adosadas a la columna en cuestión. Van a ver que hacia un lado no tengo nada y hacia el otro lado tengo el muro, que lo considero hasta la mitad del paño. Entonces, cuando determino el peso de la parte, voy a calcular el volumen de la parte que indicamos recién. Hacia un lado no tengo nada y hacia el otro sí tengo la mampostería. El siguiente cálculo que tenemos que realizar sería el dimensionamiento de las columnas o verificación del tanque de agua. Para ello, fíjense, tenemos una estructura compuesta por las columnas, una losa de hormigón armado y el tanque en sí con su relleno, que sería el agua. Las dimensiones de cada una de estas partes de la estructura lo podemos sacar de la planta del tanque, tanto la altura como las dimensiones de la losa y de las columnas. Sabemos que el sismo lo representamos a través de una fuerza, en este caso FP, fuerza sísmica de la parte. Esta parte sería el tanque. ¿Cómo determino esa fuerza sísmica? Con esta formulita: fuerza sísmica de la parte igual al coeficiente sísmico de la parte por el peso de la parte. Lo determino de igual manera que en el caso anterior, pero teniendo en cuenta, cuando determine el coeficiente sísmico de la parte, que ahora son 2, 3, 4 columnas o tal vez una columna de tanque empotrada en la base. Lo consideramos así ya que surgen generalmente de una losa y libre en la parte superior, pero a su vez vinculadas todas las columnas por una losa. El peso de la parte lo determino con este análisis de carga. El peso del agua, 850 kilogramos. Para el caso de un tanque de 850 litros, sabemos que cada litro pesa 1 kilo, cada litro de agua digo. El peso del tanque, o sea la carcasa del tanque, 60 kilogramos. El peso de la losa lo tengo que determinar, por eso aquí está en signos de pregunta. ¿Cómo lo determino? El volumen de hormigón, las dimensiones lo tomo del plano de estructura, por el peso específico del hormigón, 2400 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo con las columnas, el volumen por el peso específico, y sumo todo. Cuando digo columnas, estoy teniendo en cuenta el peso de todas las columnas. Ahora sí, sumo todo esto y voy a tener Q sub P, que sería el total. Ya determiné la fuerza sísmica de la parte. Esta sería una fuerza sísmica para toda la parte. Debemos tener presente que esta parte está compuesta
por una cierta cantidad de columnas. Puede ser una columna que soporte el tanque, 2, 3 o hasta 4. Entonces, esa fuerza sísmica que encontré para toda esta parte la tengo que dividir en partes iguales para cada una de esas columnas. Como todas las columnas son iguales, tienen la misma rigidez y la misma disposición respecto del centro, entonces la fuerza total se divide por el número de columnas. Entonces cada columna va a tener una parte de esa fuerza. Ahora sí, el esquema estructural de una columna es el que vemos aquí, empotrado en la base, libre en la parte superior y con la fuerza sísmica dividido el número de columnas en la parte superior. ¿Cómo determino el momento flector máximo? Con esa fuerza que encontré recién por la altura de la columna del tanque, en este caso. Si bien está representado con la misma letra, pero estamos en otro cálculo. Entonces ahora sí, H será la altura de las columnas del tanque, como vemos en el en el dibujo anterior. La altura de las columnas del tanque, desde la base de la columna hasta el eje de la losa. Bien, una vez que tengo el momento flector máximo, procedo al dimensionamiento de esta columna como si fuera una viga flexionada con flexión simple, igual que hicimos en el ejercicio anterior, y determino la armadura para el lado traccionado. Luego la coloco en el otro lado y hago el diagrama como hicimos anteriormente. No se olviden de estos diagramas que son muy importantes. Aquí termina entonces este video. Espero que les hayan servido las indicaciones y las explicaciones. Recuerden consultar todas las dudas que surjan. Eso es muy importante y necesario. Y por supuesto, nos encontramos en el próximo video.